Nada parece real. Me siento muerto. ¿Te has sentido alguna vez como un extraño en tu propio cuerpo? Como si, de repente, estuvieras observando tu vida desde una perspectiva externa, cuestionándote quién eres realmente. ¿Ese ser que ves, eres realmente tú? Estas experiencias desconcertantes son más comunes de lo que imaginamos y pueden variar desde un momento transitorio de desconexión hasta un estado persistente y debilitante que se convierte en un trastorno. El trastorno de despersonalización de realización. Este continuo de experiencias puede llevarnos a sentirnos fuera de nosotros mismos, casi como si estuviéramos atrapados entre lo real y lo imaginario. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué lo desencadena en nuestra mente? En este video descubriremos lo que la ciencia sabe sobre esta alteración de la percepción. Vayamos a este video. El trastorno de despersonalización de realización, DPDR, está clasificado como un trastorno disociativo en el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. La despersonalización se centra en el desapego del propio ser, como si uno fuera el espectador de sus pensamientos o cuerpo, mientras que la de realización se enfoca en el distanciamiento del entorno, que puede sentirse falso o irreal. Aproximadamente el 50% de la población ha tenido, en algún momento, una experiencia pasajera de despersonalización o de realización, que suele ser una reacción temporal al estrés o a un trauma. Sin embargo, solo alrededor del 2% de la población cumple con los criterios para ser diagnosticada como un trastorno persistente, que implica síntomas continuos y que afectan el funcionamiento diario. Este tema tan intrigante atrajo la atención de psiquiatras y estudiosos de la mente humana desde finales del siglo XIX. Fue Maurice Kirchberg, en 1873 en Francia, quien describió por primera vez este fenómeno, inicialmente denominándolo neuropatía cerebro-cardíaca. Él lo interpretó como una alteración extraña y desagradable, tanto del sentido del yo como del mundo exterior, sugiriendo que estaba relacionada con un trastorno en la percepción, pero no fue hasta 1898 cuando el filósofo Ludovic Douglas utilizó el término despersonalización para referirse a estas experiencias. A lo largo de los años, algunos estudiosos sugirieron que este fenómeno podría estar relacionado con trastornos emocionales, mientras que otros lo vinculaban con respuestas preformadas en el cerebro ante circunstancias específicas. La despersonalización es un fenómeno que, aunque común, ha sido poco estudiado y probablemente no diagnosticado correctamente. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, históricamente, las personas con trastornos mentales fueron estigmatizadas de manera severa. Desde la Edad Media, si alguien mostraba signos de alteración mental, a menudo era considerado loco, y esto podía llevar a una consecuencia muy grave, como ser encerrado, castigado o ejecutado. Esta persecución social dejó secuelas que persisten hasta el día de hoy, donde muchas personas temen ser juzgadas si comparten síntomas inusuales relacionadas con su salud mental. Por esta razón, muchos pacientes con despersonalización no se atreven a comunicar sus experiencias, ya que temen ser estigmatizados o considerados locos. Explicar lo que sienten puede ser extremadamente difícil, a tal punto de expresar «me siento muerto». Nada parece real. Y es que los síntomas a menudo se describen como si la persona fuera un autómata o estuviera viviendo un sueño en una película. Por la dificultad que existe en expresar los síntomas, muchas personas evitan buscar ayuda por miedo al juicio. Antes de continuar, te tengo una noticia. Ahora puedes ser totalmente el protagonista del canal. Recibe beneficios exclusivos como guías semanales, menciones personalizadas y acceso a contenido que profundiza en los temas que tú mismo eliges. Únete y descubre el canal desde una nueva perspectiva. Hoy en día, los síntomas de la despersonalización de realización son más conocidos y se pueden clasificar en varias categorías. Estos síntomas pueden ser transitorios o recurrentes y se experimentan de forma diferente según la persona. Algunos de los más comunes son síntomas de despersonalización,
Desconexión del cuerpo y la mente. La persona siente que no está en control de su propio cuerpo. Es como si estuviera mirando su vida desde fuera. Sentirse como robots. Algunas personas dicen que actúan sin pensar como si fueran robots, porque sienten que no controlan lo que dicen o hacen. Emociones apagadas. Puede haber una sensación de entumecimiento emocional, como si no pudieran sentir o identificar sus propias emociones. Desconexión de recuerdos. A veces, las personas no pueden recordar sus experiencias pasadas de una forma más clara, como si sus recuerdos no fueran de sí mismos. Síntomas de desrealización. El mundo parece irreal. La persona siente que su entorno no es real, como si estuviera en un sueño. Distorsión en los objetos. Los objetos pueden verse más grandes o más pequeños, o parecer borrosos. Alteración en los sonidos y el tiempo. Los sonidos pueden sonar más fuertes o más bajo. Las personas suelen tener miedo de que algo esté mal con su cerebro, e incluso se cuestionan si realmente existen. A pesar de estas sensaciones, algo que distingue este trastorno de otros, como la psicosis, es que las personas siempre mantienen claro que lo que sienten no es real. Para ilustrar mejor cómo se manifiesta la despersonalización, vamos a hablar del caso de un niño de 12 años que experimentó estos síntomas. Por razones de privacidad, su nombre y residencia han sido omitidos. Comenzó a experimentar episodios de desconexión desde que percibía el entorno y a sí mismo de forma extraña, como si no fueran completamente reales, aunque siempre estaba consciente de lo que ocurría. Estos episodios empezaron después de que fue diagnosticado con epilepsia a los 8 años, y aunque la epilepsia fue controlada con el tratamiento correspondiente, síntomas como sentirse fuera de su cuerpo, sentir que nada era real, seguían estando ahí. El miedo a que sus padres lo llamaran loco o que sus amigos lo dejaran de lado hicieron que el niño comenzara a ser más evasivo. Para este entonces las crisis epilépticas habían sido controladas, pero cada vez se sentía más fuera de su realidad, causando preocupación sobre su mente. Cuando por fin logró contarle a sus padres, fue diagnosticado con trastorno de despersonalización de realización. A lo largo de su tratamiento, el apoyo emocional y tranquilidad de saber que sus experiencias tenían una explicación médica contribuyeron a su mejoría y a su reducción de los episodios. Ahora bien, ya hemos visto algunas consecuencias, como la ansiedad y el miedo. Pero, ¿qué otras consecuencias se manifiestan en quien padece un trastorno? 1. Dificultad para concentrarse. Esa sensación de desconexión que afecta la capacidad de enfocarse en tareas, como estar disperso en otro lugar. 2. Problemas de identidad. Es sentir que uno mismo y el entorno no son reales, haciendo que la persona dude de quién es. 3. Aislamiento social. El miedo a experimentar un episodio en público o la incomodidad de desconectarse puede hacer que la persona evite salir o socializar. 4. Baja autoestima y autocrítica. Como a menudo temen que su trastorno sea señal de debilidad, estas personas pueden juzgarse duramente. 5. Aumento de depresión y ansiedad. Esta desconexión puede crear una sensación de inseguridad, lo que en muchas personas conduce a síntomas depresivos o ansiedad. Lo primordial a tener en cuenta para reducir el impacto emocional y psicológico que se desencadena es entender los síntomas, así como compartir a alguien lo que se está experimentando. A partir de ahí, buscar el apoyo necesario. Al entender que estos síntomas no son un signo de locura, sino un desajuste en la percepción, el afectado puede empezar a desarrollar estrategias. Nuestra percepción de la realidad puede ser mucho más frágil y maleable de lo que creemos. La mente humana, influida por emociones, experiencias y procesos psicológicos, pueden llegar a distorsionar cómo experimentamos el mundo a nuestro alrededor. Esta percepción no siempre es una representación de la realidad. Puede verse alterada, fragmentada o incluso desconectada. ¿Qué harás hoy para mejorar tu percepción de la realidad? Te leo en comentarios. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal. Soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental.